Vamos a analizar una cifra que se dio a conocer hace un ratito, el INE y la tasa de desocupación que se ubicó en el 8.6% durante el trimestre junio-agosto de este año. La cifra tuvo un leve descenso de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses y la economía logró crear más de 100.000 puestos de trabajo a la fecha. Queremos conversar de esto con el senador Karim Bianchi, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Mucho gusto en poder dar la entrevista y agradecido por la oportunidad. No, gracias a usted. A ver, en primer lugar, ¿qué le parece esta cifra? Es bien leve el descenso, pero en definitiva es una buena noticia porque hay gente que vuelve a encontrar una ocupación, pero es un 0,3%. Sí, bueno, una buena noticia, sin duda que es muy marginal. Me imagino que debe proyectarse a que eso va a mejorar porque la estacionalidad que se viene en las fiestas, por ejemplo, Navidad y eso, tienden a generar más empleo hacia fin de año, la actividad del turismo y eso. Por tanto, va a haber un leve repunte, pero es demasiado leve o marginal para decir que estamos proyectando un cambio en el dinamismo de lo que resulta la empleabilidad en Chile, que lleva muchos trimestres ya con números que son bastante preocupantes, dado que uno visora que en el futuro no existe políticas públicas que, bueno, ayer pudo haber sido una que se publicó, ¿no es cierto?, esta ley que va hacia la permisología, que uno pudiese atender que va a ser más rápido ciertos trámites, pero no existen políticas públicas en este sentido económico ni tampoco educativo. Y ahí yo hago mucho hincapié siempre en que nosotros tenemos que mirar esto en el corto plazo, el tema de la empleabilidad, pero también en el largo plazo, dado que el 55% de los empleos que hoy tenemos en Chile pudiesen ser reemplazados en el futuro porque son empleos que son por repetición. O sea, el proceso de robotización nos hace pensar que hoy día el modelo educativo que tenemos simplemente nos va a llevar hacia quedar obsoletos, como también hoy día, ¿no es cierto?, la economía debe dar un impulso diferente, debe dejar crear más empleo, debe dejar, porque los gobiernos siempre se arrogan, ¿no es cierto?, el decir, creamos empleo. Los gobiernos no crean empleo. Los gobiernos pueden, ¿no es cierto?, crear políticas para que se genere más empleo o simplemente destruirlo. Pero hoy día quienes generan empleo, yo creo que tienen la cosa muy difícil. Sí, senador, acá tengo también los datos que entregó el INE hoy día sobre la actividad en Chile en agosto. Y fíjese que manufactura aumentó un 1,8 interanual, el sector comercio aumentó en un 4,8% positivo y no le fue bien a la minería con un menos 6,3%, pero claramente la actividad minera estuvo marcada por la paralización que tuvo el Teniente, ¿verdad?, que es un yacimiento muy importante en el cobre, como sabemos, por este grave accidente ocurrido ahí. Pero manufactura y comercio sí están dando buenas muestras y no se refleja así en el empleo. Puedo estar equivocado en la lectura, no sé cómo usted lo ve, pero da la impresión que tampoco una mejora sectorial implica necesariamente una mayor contratación. Sí, lo que pasa es que uno tiene que ver, digamos, estos números son positivos porque son dos áreas donde las cosas no están bien, ¿no es cierto? Por tanto, sobre todo el comercio minorista. Uno si va a cualquier centro del país hoy día, cualquiera, primero, el comercio está cerrando más temprano por un tema de seguridad. Segundo, la oferta disponible de locales comerciales en áreas céntricas hoy día es mucho mayor, dado el alto cierre de los negocios. Yo conversaba, pues, siempre suelo, digamos, el poder tener ese contacto que me digan, digamos, y fui a algunas tiendas y pregunté hace unos días atrás, ¿cómo está? Por temas personales fui, pero pregunté, ¿cómo está? Me dicen, no hay circulante, casi toda la compra es mediante endeudamiento, entonces trae aparejado otro tema hoy día. Entonces, digamos, no existe hoy día una proyección que diga, mire, va a haber un dinamismo diferente. Lo que vemos es que hay endeudamiento para comprar, que hay baja empleabilidad, que es muy marginal lo que se va a dar, que prácticamente estos cambios que se dan son por las estacionalidades más que por la generación de empleo. Entonces, se requiere políticas más profundas
yo espero, y vuelvo atrás, digamos, que esto de la permisología, no me gusta mucho el nombre, pero sí que se puedan hacer trámites paralelamente, porque hoy día generar un restaurante es casi 8 meses, un jardín infantil te toma 12 meses. Entonces, hay demasiada burocracia en el sistema para quienes quieren emprender. Entonces, la informalidad resulta mucho más llamativa para poder hacer comercio, ya sea a través, ¿no es cierto?, de páginas de internet, hoy día de redes sociales, que seguir el camino regular, que hoy día es el más difícil de todos, ¿no es cierto?, porque tienes que pagar impuestos, tienes que pagar los consumos, la luz está disparada, los arriendos también. Entonces, las leyes laborales, que también hay que en eso no ser cerrado en lo político, quizás hay que hacer una autocrítica en decir, mire, quizás no avanzamos correctamente en leyes laborales que impulsan la contratación, siempre resguardando, obviamente, el derecho y la dignidad de los trabajadores, que no tenemos que avanzar hacia una esclavitud, Sí. pero la vamos a avanzar igual, de alguna manera, si no también generamos hoy día personas que sean capaces de adaptarse a los cambios que vienen en el tiempo. En 20 años más, lo que se está estudiando en los colegios no va a servir de nada para hacer una mano de obra calificada. Entonces, ahí sí vamos a entrar en una época más compleja y más dependiente de otros mercados distintos. Sí. A ver, acá, bueno, estamos en un año electoral donde hay muchas cosas que también, de parte de quién, ¿no? Ven el discurso y todo el mundo hace lecturas distintas. Pero hay datos que creo que son importantes. No todos los países tenemos la misma realidad, no tenemos la misma cantidad de población, tenemos características distintas de nuestras economías, fortalezas, debilidades en términos de la producción, en fin. Pero voy a los datos del FMI del año pasado. El FMI proyectó para Chile una tasa que iba a rondar el 8,1%. O sea, estamos más o menos en lo que el FMI proyectó, un poquito más arriba. Pero hay países con los que podríamos compararnos en envergadura y tal vez en algunos recursos, ¿verdad? Como Perú. Perú tiene el 5,5% de desocupación el primer trimestre. Bolivia 3,9%. Una economía mucho más grande, pero en definitiva México con todos sus problemas, una de las tasas más bajas de la región con 2,7% solamente de desocupación. Entonces, Chile está viviendo una emergencia laboral en el trabajo, como dijo David Bravo, o es exagerado eso y estamos más o menos de acuerdo a la realidad de nuestro tipo de economía. Sí, hay que hacer el distingo con las comparaciones que usted realiza en cuanto, claro, los números pueden ser mejores, pero las condiciones laborales, ¿no es cierto?, de esos países son mucho más precarizadas que las nuestras. En ese sentido, nosotros tenemos leyes laborales mejores, nivel de salario mejor, formalización mejor que esos países. Por tanto, claro, uno tendería a pensar que esos países efectivamente les puede ir mejor en empleabilidad que nosotros. Ahora, cuando este número no es una excepción a la regla, sino que es una repetición constante de hace muchos años, digamos, por lo menos ya 2 gobiernos que vamos en el mismo camino. Si le sumamos la pandemia, todo con las excepciones que hay, con el estallido, que pueden ser momentos puntuales, pero esa regla no se ha roto, entonces sí podemos pensar que tenemos una crisis profunda y eso hay que abordarlo evidentemente con cambio sustancial. Ahora, también se suma lo que usted señala, estamos en una época electoral donde el ofertón es digamos, masivo, y ahí yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque fíjese que todos se fijan en los programas de gobierno. Yo creo que en esto de la empleabilidad en particular o en seguridad, que son las materias más importantes que hoy día yo veo en el país, junto con, no sé, salud, por ejemplo, hay que hacer acuerdos nacionales, porque finalmente vamos a tener que resolver esto y los programas, a mí me preocupa porque la gente se fija mucho en los programas y nadie advierte que los últimos 3 gobiernos han tenido cerca de un promedio de un 35% de incumplimiento del programa. Entonces, la empleabilidad va a ser un esfuerzo
que efectivamente va a tener que tener hoy día un mayor, digamos, acuerdo entre todas las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, entre también generar acuerdos con quienes generan los empleos. Se hace muy difícil. Mire, yo antes de ser senador tenía emprendimiento. Y me gustaba emprender en cosas que normalmente no eran negocios tan exitosos, no porque yo no fuera exitoso, sino porque lo hacía más por lo que me gustaba que buscando el éxito. Y la verdad que acceder a la banca es muy difícil. Acceder hoy día a poder potenciar un negocio es muy complejo. Entonces el principal acuerdo tiene que darse hoy día en entregarle herramientas financieras, por ejemplo, a las pequeñas empresas. ¿Para qué? Uno, para que generen empleo y otro, para que inviertan, ¿no es cierto?, en mejorar su Senador. tecnología, Sí, en mejorar su negocio. Y yo sí. creo que eso genera un círculo virtuoso, baja la inflación y disminuye el desempleo. Claro, ahora, ahí entramos a la vieja discusión, ¿no? Entre las dos visiones, para resumirlo, ¿ah? Yo sé que hay matices y todo, pero las dos visiones respecto a esto. Porque algunos dicen, a ver, la mejor reforma laboral o el mejor beneficio para el empleo es tener empleo. Y muchos Sí, ven, sobre todo el sector empresarial, y no solamente la gran empresa, si la gran empresa en porcentaje es menos comparado con las pymes que generan cuánto, más del 75, casi el 80% del empleo a nivel nacional. Entonces el pyme dice, a ver, si a mí con las nuevas leyes me suben el costo de tener gente contratada, yo tengo que prescindir de personal. Entonces, claro, sí. ahí se da esa discusión de mejoró las condiciones laborales, que por supuesto es deseable, pero después se enfrenta a eso con la realidad. Y el que tiene una mediana, una pequeña empresa, resulta que no le queda otra. Se me pone más caro contratar, tengo que prescindir por lo menos de uno. Y ahí no tiene ni un beneficio, no tiene ni pega. Efectivamente, y hay muchos negocios que son de uno o de dos trabajadores, la mayoría de las pymes. Sí, Por tanto, ya la reducción de 5 horas laborales te hace, por ejemplo, cerrar un día sábado. Y no sé, y los 4 sábados te puede servir para pagar el arriendo. Entonces, pero también no solamente están las visiones, sino que está la falta de visión, que es peor que tener dos visiones diferentes. Porque yo estando dentro del Congreso, creo que hay muchas personas que desconocen de esto, que han vivido de toda la vida de la política o no han vivido esta realidad o no han emprendido. Entonces, cuando la mayoría de los que está generando, ¿no es cierto?, las políticas públicas, emprendimiento, solamente han pagado sueldos con plata fiscales, claro, va a faltar ese componente de realidad. Entonces, efectivamente, yo creo que hoy día no se puede seguir haciéndole, yo creo que hay que seguir fortaleciendo las leyes laborales, no ir en desmedro hoy día de las condiciones. Pero sí hay que hacer distinciones. Tú no puedes aplicarle las mismas políticas a quien tiene la capacidad como a quien no tiene la capacidad. Entonces, el pyme, más que, mire, más que, que querer, ¿no es cierto?, más subsidio, quiere que no lo molesten tanto. O quiere tener, ¿no es cierto?, condiciones que sean favorables. Mire, cuando usted tiene una deuda en tesorería por no poder pagar los impuestos, y puede pasar, ¿no es cierto?, a muchos y va a pasar como está, ¿no es cierto?, el comercio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pagar esa deuda. Entonces, no es posible que hoy día me salga más barato ir a un banco a pedir un crédito para pagarle al fisco que hacer el pacto directamente con tesorería. O sea, es más conveniente ir incluso a una casa comercial que han derivado su negocio de casas comerciales a banca, ¿no es cierto?, que con tasas de interés muy altas, y aún así me resulta más conveniente. Entonces, hoy día, Tesorería tiene una tasa de interés que realmente es abismante. Por tanto, desde allí, ¿no es cierto?, desde donde está el contacto directo entre Estado y generador del empleo, hay un choque que a mí me suena que senador. tenemos que cambiarlo. Sí, finalmente se nos va el tiempo y no queríamos también exceder, ¿verdad?, toda la programación que usted tiene durante esta jornada. Usted le importa mucho el tema laboral, es parte de la Comisión del Trabajo. Me imagino que está muy pendiente de las propuestas que están haciendo los candidatos. ¿Usted ya tiene tomada su decisión por quién va a votar por presidente o presidenta? Más bien tengo decidido por quiénes no votaría. Todavía estoy en un análisis
porque yo soy una persona independiente, por tanto no tengo un fanatismo y quiero escuchar muy bien. Y ese es el llamado que hago, escuchar muy bien, porque hoy día tenemos más que nunca herramientas posibles para poder distinguir entre la verdad y la mentira, y veo muchas propuestas que rayan en publicidad engañosa. Por tanto, me falta mucho para mí por escuchar ¿Por qué no va a cosas votar? de ¿Por qué fondo. no va a votar por ningún motivo? Mire, no votaría por ningún motivo por el señor París, no votaría por ningún motivo por el señor Meo, no votaría por ningún motivo por el señor Kass, por ejemplo. Por ahí le doy 3 nombres que no votaría Ok, por ningún listo. motivo. Ok, gracias senador, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, gracias a usted, Gonzalo. Hasta luego. Buen día. Ahora